¿Ya encontraron todos? Vamos a leer. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta al 37 hemos leído. Esta vez se lee fe para los pastores y líderes cristianos que tuvimos en Nueva York. Fue muy hermoso. Para nosotros el tema de la gracia es muy común, es muy normal, es muy fácil de entender y compartir. Pero para muchos pastores, para muchos cristianos, no es tan fácil de entender ese punto, porque están acostumbrados de seguir sus obras. Desde Adán, que comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo Adán después de que se fueron abiertos sus ojos? Viéndole que estaba desnudo, el hombre Adán hizo los delantares con las hojas de higuera. Él mismo empezó a obrar para cubrir su desnudez, queriendo estar libre, tranquilo, bien delante de Dios. Empezó a obrar el hombre. Por su obra, por su sacrificio que brindó el hombre a Adán, pudo recuperar la libertad, la tranquilidad y la paz y el reposo. En ninguna manera. Antes de comer
el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre estaba bien reposado, tranquilo, feliz, contento y agradecido, bien satisfecho, bien libre delante de Dios. El hombre tenía el mismo corazón que Dios. El hombre tenía misma libertad, misma satisfacción tenía delante de Dios como Dios. Dios y el hombre juntos estaban en el reposo, pero se rompió en total su paz, su reposo, al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desde que fueron abiertos sus ojos. Ahí el hombre tenía que trabajar, tenía que esforzarse para poder estar bien delante de Dios, porque perdió la libertad, la tranquilidad, la paz, el reposo también. Aunque hizo los delantales con las hojas de higuera, ¿cómo estaba el hombre en aquel momento? Escondido detrás de un árbol. Dios tenía que buscarlo. Adán, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán estaba escondido, temblando, con temor por su desnudez. Así era su realidad de Adán, por apartarse de Dios, por tener su propia ciencia del bien y del mal. Desde que el hombre empezó a tener su propia ciencia del bien y del mal, así empezó a sufrir por sus esfuerzos, por sus obras, haciendo todo lo posible. Hasta hoy día, muchos están así. En la primera noche de CLF en Nueva York, Pastor Supa compartió sobre este capítulo 10 del libro San Lucas, sobre el hombre que cayó en manos de los ladrones. Esta vez el programa fue muy diferente al CLF anterior. Anteriormente nosotros formamos grupos con los pastores. En cada grupo estaba asignado maestros, delegados, quiere decir. Así los maestros atendían a los pastores. Es un programa del campamento mundial, ¿sí? Pero esta vez la directiva de CLF de Nueva York rompió el programa anterior, cambió en total, sin formar el grupo, dio más libertad a los pastores para que cada uno pueda elegir la clase y participar para aprender y escuchar de los demás pastores. Esta vez por la mañana tuvimos masterclass, quiere decir clase de magister, y cada pastor de esta vez fueron invitados cerca de 40 pastores de las denominaciones grandes de Estados Unidos y que eran muy famosos también entre los evangélicos, y ellos dieron
la clase de magíster en cada aula. Entonces cada uno elegía una clase y podía estudiar y aprender y preguntar y tener amistad con los pastores también. Era un intercambio en total. Luego, después de terminar el mensaje del pastor Oksupa, en vez de formar el grupo, el presentador presentaba dos temas, dos preguntas. Entonces, con ese tema, los pastores en sus asientos podían tener reunión entre 3 o 4, ¿sí?, sin levantarse, para formar el grupo, buscando su integrante, buscando su maestro. Todo el mundo se levantan y buscando aquí, que venga aquí, por favor. Así siempre hay un caos, ¿verdad? Ahí uno se va al baño y ya no entra más. Para evitar de eso, sin romper el ambiente, sentados en sus asientos, ahí con los que están en su alrededor, cada uno tenía así reunión y comunión. La pregunta de la primera noche era, y era eso, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender a través de esta parábola? ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola sobre este hombre que estaba medio muerto? Luego, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta enseñanza en la vida de fe nuestra y en el ministerio? Como que todos eran pastores, así eran preguntas, dos preguntas. Yo le saludé a un pastor que estaba cerca de mí y tuve comunión con él. Y ese pastor, con mucha certeza, él me contó. Pastor Oksupa esta noche compartió San Lucas capítulo 10, que nos enseña que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como este samaritano. Nosotros no podemos ignorar ni rechazar a los necesitados, sino tenemos que dar una mano más, tenemos que ayudar también, no tenemos que rechazar ni ignorar a los que sufren. Y escuchando la misma palabra, ¿sí? Eso no es solamente aquel pastor, sino muchos piensan así. Escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje bien claramente, igual este pensamiento, este corazón, no se rompe fácilmente. Porque el corazón de cada uno está enfocado a hacer algo. Por eso, en esta parábola, el hombre medio muerto no hace nada, solamente recibe la gracia y el cuidado. Y el samaritano obra. Entonces, obviamente, el samaritano es el símbolo de Jesucristo, quien vino para hacer la voluntad de Dios. El hombre medio muerto es nuestra posición delante de Dios para poder recibir la gracia del Señor, para poder recibir el cuidado del Señor.
Pero este punto tan sencillo, tan simple, no es tan fácil para muchos. Desde Adán hasta hoy día. Muchos están en ese camino de hacer cosas perfectamente, esforzarse, agradarle a Dios, ayudar a los demás, brindar el servicio, trabajar por los demás. Ahí está el tema importante. Cuando el hombre fue creado, ¿qué es lo que pudo hacer el hombre en la creación? ¿Acaso Dios le obligaba al hombre? Oye, tú no puedes estar de balde, tienes que brindar tal servicio, tienes que obrar, tienes que trabajar. ¿Así le obligó al hombre Dios en la creación? La verdad que no. Dios preparó hasta los detalles, desde 0 al 100. Después de preparar todo, después de diseñar, programar, le entregó al hombre gratuitamente. Eso es el corazón de Dios. Dios no le obligó ni le pidió al hombre su obra y su esfuerzo, sino le entregó al hombre. Entonces, ¿cómo empezó la obra del hombre? Desde que comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo bien claramente: en el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre comió ese fruto y murió. Murió ante la gracia de Dios, ante la vida que Dios da, ante la obra de Dios, ante el amor de Dios. El hombre murió. Se quedó perdido. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere recuperar? Dios quiere recuperar en el corazón de cada uno de nosotros la gracia. Oye, ¿tú piensas que puedes hacer algo? ¿Tú crees que puedes servir a Dios? ¿Tú crees que puedes obrar algo para el Señor, para el Evangelio? No. Yo voy a trabajar, yo me encargo, yo voy a trabajar por ti, quédate conmigo, quédate tranquilo, quédate en reposo, tú verás la gracia y la obra de Dios. En el primer día, así fue la conversación con un pastor. Pasando el tiempo, en el segundo día, otra vez yo le saludé a ese pastor. Escuchando la palabra de Dios, cada vez yo pude ver que él también pudo entender el mundo de la gracia. Yo otra vez abrí este capítulo, compartí con aquel pastor. Pastor, nuestra posición es de este hombre que está medio muerto. El que trabaja en la vida nuestra es el samaritano, es Jesucristo. Ahí está la vida.
Ahí está la gracia. Vete y haz tú lo mismo. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros. Tú quédate medio muerto. Entonces, yo voy a trabajar en tu vida. Yo voy a derramar la gracia para ti. Quédate medio muerto y espérame a mí. Ese pastor, maravillosamente, en la segunda noche, él también pudo comprender ese punto. Él también me contó cómo llegó la palabra de Dios, cómo llegó a comprender este mensaje bien claramente. Así es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Dios quiere levantar la gracia en la vida de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, la gracia del Señor. Después de culminarse el EF, nosotros tuvimos reunión con el pastor Osupac. Pastor Osupac nos contó la reunión que él tuvo con los pastores invitados. Los pastores invitados se quedaron muy asombrados viendo la obra de Dios en la misión nuestra, viendo la organización, viendo las presentaciones del coro Gracia, de danza también de los jóvenes, se quedaron muy maravillados. Ellos preguntaban al pastor Osupac: pastor, ¿cómo usted pudo entrenar tan bien a los jóvenes? En mi iglesia hay muchos jóvenes, pero yo no puedo entrenar y dirigir a nuestros jóvenes así como los jóvenes de aquí. Pastor Osupac, él cada vez cuando tenía comunión con los pastores invitados, él abrió la Biblia y le predicó el Evangelio a cada uno. El mundo de la gracia. Él nos contó sobre ese punto. Él decía a los pastores: nosotros como nacimos en este mundo como un bebé muy débil. ¿Ustedes nacieron así también? ¿Ustedes qué hicieron para crecer, para sobrevivir después de nacer? Hicieron muchos trabajos, muchos sacrificios, muchos esfuerzos. Así fue. ¿Qué hicimos entonces nosotros al salir del vientre de nuestra madre? Lloramos, ¿verdad? Al nacer llorando nosotros nacimos, ¿verdad? Lloramos. Y tomamos pecho, también hicimos caca también. ¿Qué más? Llorar, hacer caca, tomar pecho. Eso no más. ¿Cómo entonces nosotros sobrevivimos? Por el amor de nuestros padres que nos cuidó. ¿Es cierto? Por el amor, por el cuidado, por el sacrificio de los padres. Así nosotros crecimos, sobrevivimos. Así fue el inicio de la vida nuestra en este mundo.
¿Usted también así fue? Sí. Pastor Sopa nos decía. Así él compartía con los demás pastores. Todos estaban muy de acuerdo. Sí, de verdad, así es. Así nosotros empezamos la vida y vivimos por la gracia. Así es la vida. Nosotros podemos vivir por la gracia también. Empezamos la vida por la gracia y podemos continuar nuestra vida por la gracia también. Uno sí dice que yo puedo, yo también puedo, yo también tengo capacidad, tengo inteligencia, tengo poder, yo también puedo. Al tener su propia ciencia del bien y del mal, al creer en sí mismo, ¿qué es lo que sucede? Ahí se levanta la ira, el enojo, como el hijo menor. Él se levantó contra su padre. Le dijo a su padre, dame los bienes que me corresponden. Juntándolo, se fue lejos, abandonando a su padre. Eso sucede. Cuando uno se cree en sí mismo, piensa que vive por sí mismo. Logró todo por su sacrificio, por su esfuerzo, por su capacidad. Como Nabucodonosor, yo logré, yo construí, yo levanté este reino, esta ciudad. Yo, por mi sacrificio, por mi capacidad, por mi inteligencia, por mi esfuerzo, por mi poder. Lastimosamente, al tener ese corazón, se aparta de la gracia de Dios, se pierde y se cae. El hijo menor, así no pudo menos que sufrir entre los chanchos y llegó a perecer de hambre. Satanás así nos engaña a nosotros. No solamente en el nacimiento, sino en la vida nuestra. Nosotros necesitamos la gracia. Los pastores, escuchando sobre la gracia, todos estaban muy de acuerdo. Pastor Sopa así testificaba a los demás pastores. No fue que yo logré todo esto. No fui yo. No fue que yo formé a los jóvenes y levanté los líderes, los siervos. No fui yo. Sino Dios trabajó en la iglesia, Dios trabajó en mi vida, Dios me derramó la gracia, Dios me utilizó. Así él testificaba a los pastores. Los que están engañados por Satanás quieren tomar el papel del samaritano. Los que están engañados por Satanás quieren tomar el papel de Jesucristo. Es el engaño de Satanás. Esta es la soberbia. Nuestro ser, nuestra realidad, nuestra posición no es así. El lugar de este hombre medio muerto es nuestro lugar delante de Dios. Dios, así nos muestra nuestro ser.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
preocupa después de trabajar tanto. Los pastores le admiran, alaban sus obras, también le felicitan al pastor Osupa, muchos pastores. Pastor, le felicito por esta obra maravillosa, por este ministerio enorme, excelente. Para nosotros no es algo tan especial, ni tan excelente tampoco, pero muchos pastores valoran y aprecian. Pastor, es increíble su ministerio. Y yo escuché de un pastor invitó a una pastora de la una profesora de una universidad de teología de su país, de Puerto Rico. Ella vino al ACLF, no con el corazón tan abierto, vino nomás por la invitación y para ver. Pero ella se abrió su corazón, se quedó muy asombrada viendo el trabajo de los de staff del escenario. Cada vez se cambiaba el escenario. Antes de empezar, esta vez la directiva invitó al equipo de alabanza de diferentes denominaciones. Después de eso, los de staff salían así, sacaban piano, micrófono, luego dejaban libre el escenario. Entonces los jóvenes salieron a bailar. Después de la danza, otra vez ellos salían y colocaban los asientos para orquesta y el coro gracias y micrófono en unos segundos, ¿sí? No buscando el lugar así y tocando otra vez, sino trayendo un asiento, colocaba en su lugar, en unos segundos. Ya se quedó muy asombrado. ¿Cómo pueden manejar así el trabajo tan exactamente, puntualmente? Ella tenía que dar la clase desde Nueva York para los alumnos de su universidad. El pastor de Puerto Rico nos contó que ella en la clase decía a sus alumnos: ustedes están aprendiendo la teoría nomás en el aula, pero tienen que aprender la práctica que hacen los jóvenes de la Misión Buenas Nuevas. Tienen que venir aquí y aprender lo que hacen ellos. Ella se quedó muy abierta y asombrada. Pero Pastor Osupa, ¿qué dice él? No hice yo, no fui yo, sino por la gracia del Señor, por la gracia del Señor. Dios derramó la gracia. Busquemos el libro Primera Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15 versículo 10. Primera Corintios 15 y 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Apóstol Pablo también así testifica. Él trabajó más que todos los demás apóstoles y hermanos. Así él predicó el Evangelio, visitando a muchas ciudades, a muchos países también, para mucha gente también, sufriendo por la persecución. Muchas veces estaban en la cárcel también. Pero ¿qué dice? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo que logró apóstol Pablo, él dice que no fue él, sino la gracia de Dios. Amén. Así es. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Llorar delante de Dios. Clamar al Señor: Señor, yo no sé qué hacer. Señor, por favor, que tenga misericordia de mí. Antes de empezar CLF, yo tuve oportunidad para participar a la reunión de directiva con el pastor de Nueva York. Así oramos juntos por CLF. Pastor Yongupa, él oraba al Señor. Aunque nosotros preparamos el programa, chequeando los detalles, necesitamos su gracia, Señor. Lo que preparamos nosotros no es nada así, Señor, no trabaja. Señor, por favor, que tenga misericordia de nosotros, que usted trabaje, que nos derrame la gracia. Él buscaba la gracia del Señor cada vez. Amados, ¿qué cosa nosotros podríamos decir que logramos nosotros por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, por nuestra excelencia, por nuestra capacidad, por nuestra fidelidad? ¿Cómo nosotros podríamos decir eso? Es imposible. Empezamos la vida por la gracia del Señor y continuamos la vida por la gracia del Señor también. Así es la vida de los salvos, de los cristianos. Hoy nosotros empezamos con el libro de San Lucas, capítulo 10. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahí se nota el corazón equivocado de este intérprete de la ley. Él está en el puesto de hacer algo. Él confía en sí mismo como si fuera un hombre capaz de hacer obras. Por eso él le pregunta al Señor: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él busca lo que tiene que hacer. Para él, Jesucristo le dio una parábola. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, que cayó en manos de ladrones. Los ladrones, hiriéndole, despojándolo medio muerto, y se fueron. Entonces este hombre quedó medio muerto, casi muerto quiere decir. No podía hacer nada de nada por sí mismo.
Así es nuestro ser desde nacimiento, bajo pecado, bajo el juicio. Amén. Así nosotros empezamos la vida en este mundo sin querer. Así nosotros nacimos bajo pecado por causa de Adán, bajo pecado, bajo el juicio, bajo la destrucción, muertos. Así empezamos la vida. ¿Qué es lo que nosotros hicimos para lograr la justicia de Dios y la salvación del pecado? ¿Hicimos algo especial? En ninguna manera. Gratuitamente Jesucristo vino al mundo y nos acercó la gracia, su sangre, la justicia de Dios, la salvación del pecado, la eterna redención. Por eso Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Gratuitamente por su gracia. El samaritano tuvo misericordia de él, echándole el aceite y vino que él preparó y él trajo. Vendó su herida, así lo salvó. Así este hombre medio muerto vivió 100% por la misericordia del samaritano, por el vino, por el aceite de él. No fue de este hombre medio muerto, sino era del samaritano. Así nosotros también recibimos la salvación del pecado por la misericordia del Señor Jesucristo, por su sangre, por su amor, por su gracia. Amén. Así fue. Nosotros no agregamos ninguna razón, ni obra, ni justicia nuestra para nuestra salvación del pecado, sino Jesucristo. Él se encargó, Él entregándose todo su ser por nosotros. Él logró la eterna redención, no por la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así fue nuestra salvación del pecado. Amén. Así nosotros somos justificados, santificados. Así nosotros recibimos la salvación del pecado gratuitamente por su gracia. Amén. Por eso, después de la salvación del pecado, tenemos que esforzarnos para agradarle a Dios, para poder mantener la salvación del pecado por nuestro sacrificio, por nuestras obras y esfuerzos, ¿verdad? La salvación fue por la gracia del Señor, pero la vida de fe, por nuestros esfuerzos, por nuestras obras, por nuestros sacrificios. ¿Puede ser así? En ninguna manera. Esta parábola del Señor Jesucristo nos muestra muy bien sobre este punto. El samaritano no solamente lo salvó de la muerte, sino llevó en su cabalgadura a donde al mesón y cuidó de él. Este hombre medio muerto no solamente revivió por la gracia del samaritano, sino luego la vida de él fue por el cuidado del samaritano. El samaritano en su cabalgadura lo llevó al mesón, le entregó al mesonero, entregándole 2 denarios, pidiéndole, por favor, cuídamelo, hasta que yo regrese. Lo que tú gastes de más, te lo pagaré cuando yo regrese.
Entonces este hombre que estaba medio muerto y revivió hasta que venga otra vez el samaritano. ¿En dónde tiene que estar? En el mesón, recibiendo el cuidado del mesonero. Amén. Así es. No solamente la salvación por la gracia, sino la vida de fe después de la salvación del pecado. También puede continuar por la gracia del Señor. Eso nos muestra a nosotros bien claramente Jesucristo. Amados, muchos cristianos se cayeron. ¿Por qué? Ellos se olvidaron de su puesto principal de nacimiento, cómo empezaron la vida. Nosotros, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, recibimos la salvación del pecado porque no podíamos hacer nada de nada. Entonces nuestra vida en Cristo así continúa, gratuitamente por su gracia. ¿Cómo es la vida de fe entonces? Hallar gracia en Cristo. Recibir la gracia, recibir el cuidado constantemente delante de Dios. A través de Jesucristo, a través de su iglesia, de su siervo que Dios levantó también. Pastor Osupa, él les decía a los demás pastores, que le preguntaban, pastor, ¿usted cómo pudo lograr todo esto? Excelente trabajo, excelente organización, excelente coro, gracias, excelente jóvenes, excelente equipo. Sobre todo, viendo nuestros pastores jóvenes. Tenemos muchos pastores jóvenes. Yo sigo siendo joven, pero hay más jóvenes todavía entre los pastores. Muchos pastores admiran eso. Se quedan asombrados por el trabajo excelente de los pastores jóvenes. Los jóvenes tienen muchos deseos, ¿no? Tienen muchas tentaciones, ¿verdad? No quieren usar su juventud para el Señor. No quieren usar su juventud para el Evangelio, sino después de probar todo, como Salomón. Después de probar esto, aquello, después de fracasar y perder mucho tiempo, ahí recién, me equivoqué. Al darse cuenta, eso ya, ¿cuántos años tendrán? 50 años, 60 años, ¿sí? Con muchas arrugas, ¿sí? Con muchas canas también. Ya su cuerpo no da para correr, ni para caminar, ni para trabajar su inteligencia, su memoria tampoco. Ahí recién, heme aquí, Señor. Pero nuestros jóvenes, desde la juventud, aprendiendo la vida de fe, en vez de gastar su juventud, su fuerza, su tiempo, su habilidad, su talento, en vez de gastar por otra cosa, viven por el Evangelio. Utilizan sus tiempos, sus habilidades para el Evangelio. Por eso cuando la iglesia envía a tal lugar, se va. Desde ahí, desde cero, empieza a trabajar por el Evangelio. No sé, ustedes habrán escuchado que esta vez
Bedel fue enviado a una ciudad, se llama New Orleans, de Estados Unidos. ¿No escucharon en la noticia? No llegó hasta aquí. ¿Se acuerdan de Bedel, que vino de Filadelfia, de Estados Unidos? Él ya es un ministro, evangelista, de la iglesia Buenas Nuevas de New Orleans, ¿sí? Donde están muchos hispanos. Él maneja muy bien el inglés y el español también. Esta vez yo vi que él estaba muy feliz. Todos los días andaba corriendo por acá para allá, ¿sí? Es joven, bien flaquito, ¿sí? Bien veloz, bien excelente, inteligente también. Yo vi que estaba tan feliz aprendiendo la vida de fe, predicando el evangelio. Eso es lo que vale. Muchos pastores grandes, viéndolo, se quedan asombrados. Los jóvenes, ¿cómo pueden entregarse sus vidas al Señor y dedicarse al trabajo del evangelio? ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Amados hermanos, Pastor Osupa dice que es por la gracia del Señor. Él no hizo nada. Por la gracia del Señor, Dios tocó el corazón de cada uno, de los jóvenes. Pues en la reunión de pastores de nuestra misión hay muchos jóvenes, muchos jóvenes. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Muchos piensan que tienen que ser excelentes, tienen que ser perfectos humanamente, tienen que ser capaces, tienen que esforzarse tanto, obrar tantas cosas así para lograr un resultado lindo. Pero la verdad que no es así. Dios trabaja en la vida nuestra, no solamente para la salvación, sino para la vida de fe también. Dios trabaja en la vida nuestra. Amén. Busquemos el libro Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, antes de Samuel, el libro Ruth está. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llama Boz. 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Acaso Noemí le indicó a Ruth: bueno, te vayas al este, luego dando vuelta, le envió al campo de Boz, explicando la ubicación exactamente? No. Solo Ruth quería hallar gracia para espigar, para comer, para sobrevivir. Como era extranjera, no tenía ningún terreno ni nada, necesitaba hallar gracia. Y ella
para salir al campo. Tampoco podía hacerlo por sí misma, sino tenía que hallar gracia ante su suegra Noemí también. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Porque le ruega a Noemí, siendo una mujer adulta, mayor, yo tengo mi derecho, yo quiero, necesito ir al campo para recoger las espigas. ¿Por qué no fue así ella por sí misma? Ella se dio cuenta que no podía hacer nada por sí misma. Ella vio bien claramente que lo que hacía Noemí por sí mismo y Elimelech, ¿cómo resultó? Murió, perdió, fracasó en total. Ruth, después de experimentar, después de aprender esto, ella no quiso seguir su camino por sí misma. No porque ella no tenía fuerza para levantarse y caminar, sino ella esperaba la gracia de su suegra Noemí, la gracia de los segadores, la gracia del Señor también. Por eso ella le rogaba a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Noemí le dijo, ve, hija mía, pero no le indicó los detalles, Mira, tenemos un pariente cercano de Elimelech, tienes que llegar al campo de él y tienes que fingirte, tienes que actuar así, tienes que lograr No, sino, bueno, si tú buscas la gracia, si tú esperas la gracia del Señor, ve, hija mía, anda. Luego ella llegó a un campo donde los segadores tuvieron misericordia de ella y dejaron de entrar y espigar. Maravillosamente ese campo era de pos. Ella no sabía nada de eso. Dios había dirigido el camino de Ruth. Amén. Esta es la gracia. Fuera de la gracia, ¿cómo podríamos explicar ese punto? ¿Ella tenía GPS acaso en aquel momento? Siguiendo GPS, a la derecha, a la vuelta, ¿cuántos kilómetros después? No, ni siquiera había GPS en aquel momento, ni mapa. Pero cuando ella salió buscando, esperando la gracia del Señor, Dios dirigió los pasos de Ruth exactamente hacia el campo de Bos. Qué casualidad, ¿verdad? Sí. Los incrédulos dicen es casualidad, pero no es así. Esta es la gracia del Señor, la gracia. Amados hermanos, no solamente nosotros recibimos el perdón eterno del pecado por la gracia del Señor, sino nuestra vida. Podemos continuar por la gracia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos llorar, podemos hacer caca, ¿sí?
y esperar al Señor. Señor, yo necesito su misericordia, su gracia, por favor. Si usted no me ayuda, yo no puedo hacer nada. Señor, por favor. La gracia de Dios necesitamos cada vez más. Después de lograr muchísimas cosas maravillosas, no podemos jactarnos nunca, jamás, porque nada fue por nosotros. Nada es por nosotros, sino solamente por la gracia del Señor nosotros podemos seguir adelante. Podemos lograr y encontrar lo que Dios preparó para nosotros. Amén. Dios nos muestra a nosotros el mundo del corazón. Dios nos enseña a nosotros el mundo de la gracia. Por favor, hermanos, quédense en el lugar de medio muerto. Quédense, por favor, en el lugar de miserables y esperen la gracia del Señor. Señor, tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Que deje la vida de ustedes en la mano del Señor, en vez de seguir sus deseos, sus maneras, sus astucias, para que el Señor pueda trabajar libremente en la vida de ustedes, para que el Señor indique los detalles de la vida de ustedes, en la vida de ustedes. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. La vida nuestra no es nuestra, sino del Señor. Lastimosamente, algunos se olvidaron de ese punto. Decían, yo logré, yo serví al Señor, yo ofrecí tal cosa, yo. Luego, con muchas murmuraciones, quejas, enojos e iras, se levantaron contra la iglesia y abandonaron la iglesia. Y no están aquí. Eso es la obra de Satanás, el engaño de Satanás. Dios nos hace recordar de nuestro ser, donde nosotros tenemos que permanecer delante del Señor. Necesitamos la gracia del Señor para poder ver lo que Dios preparó para nosotros, para poder ver la obra del Señor en la vida nuestra. Espero que nadie pueda jactarse delante de Dios en la iglesia, sino espero que todos ustedes puedan ver las obras de Dios maravillosas y puedan encontrar lo que Dios preparó para todos ustedes. Oremos. Vamos a orar delante del Señor personalmente. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta el 9 hemos leído. En la vida nuestra no hay casualidad. Todo lo que Dios nos permite por un propósito bien claro. Dios le llamó a Abraham. Abraham estaba en Harán con sus familias, parientes, acostumbrado, tranquilo. Pero Dios le llamó diciendo que vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham en su tierra no tenía problema, estaba bien, ni le faltaba nada. Pero Dios le quería llevar a otro lugar, a la tierra de Canaán. Cuando Abraham salió de Harán, ni siquiera sabía dónde iba. Solo escuchó la palabra de Dios y aceptó y salió, dejando su tierra, su casa, su parentela. Dios dirigió su camino hasta Canaán, dándole la bendición. ¿Cómo es la bendición? 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham no tenía casa, no tenía ropa, ni alimento. Creo que Abraham tenía todas las cosas en su tierra, en su casa. La vivienda, el alimento, el vestido. Él salió con sus bienes, con sus ganados, con sus hombres también. Quiere decir que Abraham tenía bastante bienes
no le faltaba nada. Pero Dios le llamó a Abraham para dirigir a otro lugar, para darle la bendición. La bendición que Dios quería darle a Abraham, ¿qué era? En la tierra de Canaán, Abraham ganó más ganados, más bienes, más riquezas. Más que esto, Dios le bendijo, diciendo, serás bendición. Vamos a pensar un poco, ¿qué es la bendición que recibió Abraham? Por el momento Abraham no pudo conquistar toda la tierra de Canaán, sino él era extranjero y forastero. Ante los cananeos, así fue Abraham. No tenía poder ni autoridad tampoco. Pero Dios le bendijo a Abraham. La bendición que recibió Abraham fue Jesucristo. En el libro San Mateo capítulo 1, nosotros podemos ver la genealogía de Jesucristo. Empezó desde Abraham y llegó hasta a Jesucristo. Dios eligió a Abraham para enviar a Jesucristo, para darnos Jesucristo. Abraham, un hombre que no tenía ninguna posibilidad para tener hijos. Cuando él salió de Harán, tenía 75 años. Aquí en Paraguay, los de 75 años suelen tener hijos. Sarai tenía 65 años. Y además, hasta 99 años, Abraham no tuvo hijos. Pero a los 100 años, Dios le permitió Isaac. Cuando se acabó toda la esperanza y posibilidad que tenía Abraham. Abraham y Sarai, como estaban preocupados, antes de envejecer más, quería aprovechar. Por eso Sarai le entregó su sierva a su marido Abraham, por lo menos para tener un hijo. Para la esposa eso no es fácil de entregarle una mujer a su marido. Pero como que ella también tanto quería hijo, por lo menos una alternativa, le entregó su sierva, la jovencita Agar. Ahí nació Ismael. Abraham estuvo contento viendo el nacimiento de Ismael. Por fin tengo un hijo. Aquí está mi heredero. Pero Dios rechazó a Ismael. Dios le dijo bien claramente, Ismael no puede heredar.
rechazó. Otra vez Abraham se quedó sin heredero, sin hijo. Luego Dios le dijo: entre tú y Sarai debe haber hijo. Este hijo será tu descendiente y tu heredero. ¿Qué es lo que va a heredar? Iba a heredar su heredero de Abraham. ¿Qué es lo que le heredó a Abraham? Millones de ganados o millones de gentes o bastante oro, plata. No. En el libro de genealogía de Jesucristo se quedó el nombre de Isaac. Ahí no figura Ismael. Isaac se quedó en la genealogía de Jesucristo. Eso fue la bendición que recibió Isaac. Ismael no podía. ¿Por qué? Ismael nació por la posibilidad que tenía Agar. Agar era jovencita. Entonces Ismael no era un hijo de la fe, de la promesa, sino era un hijo de la posibilidad humana, de la manera humana. Por eso Dios no pudo menos que rechazar a Ismael. Luego, después de 13 años, cuando Abraham ya no tenía más posibilidad. No solamente el problema era Sarai en aquel momento, sino Abraham también. 13 años antes, Abraham aún tenía posibilidad para tener hijo con Agar. Pero a los 99 años, aunque le entregaba a otra mujer joven, igual Abraham ya no tenía posibilidad de tener hijo. Era bastante viejo. Casi su cuerpo se quedó muerto. Ya no había manera ni caso de tener hijo. Sarai tenía 89 años. Pero en aquel momento Dios le prometió otra vez, aseguró otra vez: al año que viene tendrás un hijo. Era increíble, era imposible según punto de vista de los seres humanos. ¿Qué? Un viejo, un abuelo de 99 años puede tener hijo. Una abuela de 89 años. Wow. Pero a los 100 años de Abraham, en aquel momento Dios le cambió su nombre a Abraham. Ahí nació Isaac. Aunque nació Isaac, Abraham no podía decir que es mi hijo. Él es mi hijo. Él no podía decir eso. Yo engendré mi hijo. Ni Sarai tampoco. 100% Isaac nació por la promesa de Dios, por la bendición de Dios, por la gracia de Dios, por la obra de Dios.
Entonces, siendo padres de Isaac, ellos no podían tener papel de sus padres, porque no fue de ellos. Aunque Isaac nació de ellos no podían decir, mío, hijo mío. No. Cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no pudo menos que aceptar. ¿Por qué? Isaac no era de Abraham. No, Señor, no puede ser. Usted no me puede quitar mi hijo. Es hijo mío. Eso no es justo. Abraham no pudo enojarse, ni murmurar, ni enfrentar tampoco. ¿Por qué? Siendo padre de Isaac, Abraham no tenía ningún derecho. No podía apoderarse de su hijo. No toque, por favor. Es mi hijo. Es mío. Él no podía decir eso. Él también sabía que Dios le había dado Isaac. Fue por la gracia, por la promesa, por la bendición del Señor. Abraham lo sabía. Por eso no pudo menos que obedecerle a la palabra de Dios. Dios aseguró a través de esa prueba que en el corazón de Abraham no había ninguna razón, ni derecho, ni pensamiento de que yo soy el padre de Isaac. Isaac es mi hijo. Sino es del Señor. Señor, usted me dio este hijo. Isaac es de Dios. Dios me dio Isaac. Entonces, Dios quiere mi hijo. Aquí está, Señor. Abraham no pudo menos que entregarle a Dios su hijo Isaac. Siendo padre, llevó al monte Moría, ató sobre el altar, agarró un cuchillo y estaba por sacrificarlo. Dios confirmó, aseguró el corazón de Abraham. No pudo menos que detenerlo inmediatamente. Abraham, Abraham, no toques. Claro, Isaac es hijo de Dios. Isaac nació por Dios. No era de Abraham, sino de Dios. Abraham no podía jactarse de Isaac. No podía tomar como su hijo tampoco. Por eso cuando Dios quería a Isaac, Abraham no pudo menos que entregarle a Dios. Aquí está, Señor. ¿Por qué? Desde el principio, el nacimiento de Isaac no tenía nada que ver con Abraham, con su posibilidad, con su manera, con su esfuerzo, querer, deseo, idea. No tenía nada que ver con Abraham. Si fuese por Abraham, no iba a nacer Isaac. Sara tampoco podía decir eso. Eso es
lo que Dios muestra, el camino de Jesucristo. Cómo Jesucristo nos llega a nosotros, cómo nosotros podemos encontrar la bendición de Dios y recibir, cómo Jesucristo podría nacer en el corazón nuestro, en la vida nuestra, por nuestros esfuerzos, por nuestras posibilidades que tenemos, por nuestros sacrificios. No, es imposible. Jesucristo no nos puede llegar por nuestras posibilidades que tenemos, por nuestro esfuerzo, por nuestra manera. No, sino 100% por la promesa de Dios. 100% por la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo nació Isaac? En el nacimiento de Isaac no se incluye ninguna posibilidad, ni manera, ni obra, ni esfuerzo de Abraham. Sino, Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Abraham como que no tenía ninguna posibilidad ni manera en sí mismo. Él no pudo hacer nada. Él no pudo intentar ni esforzarse. Solamente le quedaba un solo camino. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, fuera de la promesa de Dios, Abraham no tenía ninguna razón, ni posibilidad, ni manera de tener hijo. Solo Abraham creyó a Dios. Aceptó la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Wow. Una mujer de 90 años tuvo el parto, creo que fue parto normal, ¿sí? En aquella época no había cesárea. Tuvo parto normal, ni murió la mamá tampoco. Wow. Quiere decir que el nacimiento de Isaac no fue por Abraham ni por Sara tampoco, sino 100% por Dios. Ahí no puede meterse la manera, la idea, el esfuerzo de los seres humanos. No hay manera de explicar tampoco. Pero nació Isaac así. Así Isaac heredó la bendición de Dios que le entregó a Abraham. Así su nombre se quedó en el libro de genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Perdón, Judá. ¿Sí? Jacob, perdón. Isaac engendró a Jacob. ¿Sí? Isaac, ¿cuántos hijos tenía? 2. Esaú y Jacob. ¿Quién tenía más posibilidad para recibir la bendición de Isaac? Esaú. Era cazador, hombre fuerte, hombre diligente.
Y además, le agradaba a Isaac la casa de Esaú. A propósito, Isaac le llamó a Esaú para bendecirle. Le ordenó: anda, mi hijo, tráeme tu casa y prepárame guisado. Yo voy a comerlo y bendecirte. Esta bendición es Jesucristo, ¿sí? Esaú se quedó contentísimo. ¿Por qué? Eso era su fuerte. Sí, padre, que me espere un poquitito nomás, un ratito. Yo voy a correr, voy a cazar, voy a preparar un guisado y le voy a entregar. Al escuchar la palabra de Isaac, Esaú se quedó feliz porque eso era lo que él podía hacer. Sí, padre, muchas gracias por decirme, por pedirme lo que yo puedo hacer bien. Esaú salió corriendo, silbando felizmente, con bastante certeza de conseguir la casa muy pronto. ¿A qué se refiere esto? A los que aceptan la ley, a los que se quedan bajo la ley. El pueblo de Israel así se quedó. Si tú cumplís esto, aquello, te bendeciré. Sí, Señor, vamos a cumplir, podemos cumplir, ¿por qué no? Los que confían en sí mismos, los que tienen posibilidad como Esaú, al escuchar una palabra así, condicional, se quedan contentos. ¿Así? ¿Solo eso nomás? Bueno, entonces voy a hacerlo todo posible. Voy a cumplir, voy a lograr para agradarle a usted. Todos los que quieren recibir la bendición según la ley, nadie puede recibir la bendición. Eso nos muestra a través de Esaú. Al escuchar la palabra de Isaac, su padre, Esaú estaba de verdad feliz y contento. Sí, eso es. Pero su habilidad no pudo alcanzar al poder de su madre Rebeca. ¿Cuál sería más rápido? Cazar en el campo, traer una cabra de los ganados. ¿Cuál es más rápido? En su casa había bastante cabras. Rebeca le ordenó a Jacob: Jacob, ándate rápido, toma una cabra y tráeme. ¿Cuál sería más rápido? ¿Traer una cabra de su casa y buscar un animal salvaje en el campo? Es incomparable, ¿sí? Jacob le trajo una cabra. Su mamá Rebeca preparó un guisado. ¿Quién puede cocinar mejor para su padre, para Isaac, entre la madre Rebeca y Esaú?
Los hijos pueden cocinar mejor que Las sus... escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Buenos días. ¿Cómo están todos? Me alegro. Estoy muy feliz por esta mañana que Dios me permite para compartir la palabra de Dios con ustedes. Busquemos el libro Génesis, capítulo 12. Desde el versículo 1 voy a leer. Génesis, capítulo 12, el versículo 1. ¿Ya encontraron? Vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta el 9 hemos leído. En la vida nuestra no hay casualidad. Todo lo que Dios nos permite por un propósito bien claro. Dios le llamó a Abraham. Abraham estaba en Harán con sus familias, parientes, acostumbrado, tranquilo. Pero Dios le llamó diciendo que vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham en su tierra no tenía problema, estaba bien, ni le faltaba nada. Pero Dios le quería llevar a otro lugar, a la tierra de Canaán. Cuando Abraham salió de Harán, ni siquiera sabía dónde iba. Solo escuchó la palabra de Dios y aceptó y salió, dejando su tierra, su casa, su parentela. Dios dirigió su camino hasta Canaán, dándole la bendición. ¿Cómo es la bendición? 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Abraham no tenía casa, no tenía ropa, ni alimento. Creo que Abraham tenía todas las cosas en su tierra, en su casa. La vivienda, el alimento, el vestido. Él salió con sus bienes, con sus ganados, con sus hombres también. Quiere decir que Abraham tenía bastante bienes, no le faltaba nada. Pero Dios le llamó a Abraham para dirigir a otro lugar, para darle la bendición. La bendición que Dios quería darle a Abraham, ¿qué era? En la tierra de Canaán, Abraham ganó más ganados, más bienes, más riquezas. Más que esto, Dios le bendijo, diciendo, serás bendición. Vamos a pensar un poco, ¿qué es la bendición que recibió Abraham? Por el momento Abraham no pudo conquistar toda la tierra de Canaán, sino él era extranjero y forastero. Ante los cananeos, así fue Abraham. No tenía poder ni autoridad tampoco. Pero Dios le bendijo a Abraham. La bendición que recibió Abraham fue Jesucristo. En el libro San Mateo capítulo 1, nosotros podemos ver la genealogía de Jesucristo. Empezó desde Abraham y llegó hasta a Jesucristo. Dios eligió a Abraham para enviar a Jesucristo, para darnos Jesucristo. Abraham, un hombre que no tenía ninguna posibilidad para tener hijos. Cuando él salió de Harán, tenía 75 años. Aquí en Paraguay, los de 75 años suelen tener hijos. Sarai tenía 65 años. Y además, hasta 99 años, Abraham no tuvo hijos. Pero a los 100 años, Dios le permitió Isaac. Cuando se acabó toda la esperanza y posibilidad que tenía Abraham. Abraham y Sarai, como estaban preocupados, antes de envejecer más, quería aprovechar. Por eso Sarai le entregó su sierva a su marido Abraham, por lo menos para tener un hijo.
Para la esposa eso no es fácil de entregarle una mujer a su marido. Pero como que ella también tanto quería hijo, por lo menos una alternativa, le entregó su sierva, la jovencita Agar. Ahí nació Ismael. Abraham estuvo contento viendo el nacimiento de Ismael. Por fin tengo un hijo. Aquí está mi heredero. Pero Dios rechazó a Ismael. Dios le dijo bien claramente, Ismael no puede heredar. Rechazó. Otra vez Abraham se quedó sin heredero, sin hijo. Luego Dios le dijo, entre tú y Sarai debe haber hijo. Este hijo será tu descendiente y tu heredero. ¿Qué es lo que va a heredar? Iba a heredar su heredero de Abraham. ¿Qué es lo que le heredó a Abraham? Millones de ganados o millones de gentes o bastante oro, plata. No. En el libro de genealogía de Jesucristo se quedó el nombre de Isaac. Ahí no figura Ismael. Isaac se quedó en la genealogía de Jesucristo. Eso fue la bendición que recibió Isaac. Ismael no podía. ¿Por qué? Ismael nació por la posibilidad que tenía Agar. Agar era jovencita. Entonces Ismael no era un hijo de la fe, de la promesa, sino era un hijo de la posibilidad humana, de la manera humana. Por eso Dios no pudo menos que rechazar a Ismael. Luego, después de 13 años, cuando Abraham ya no tenía más posibilidad. No solamente el problema era Sarai en aquel momento, sino Abraham también. 13 años antes, Abraham aún tenía posibilidad para tener hijo con Agar. Pero a los 99 años, aunque le entregaba a otra mujer joven, igual Abraham ya no tenía posibilidad de tener hijo. Era bastante viejo. Casi su cuerpo se quedó muerto. Ya no había manera ni caso de tener hijo. Sarai tenía 89 años. Pero en aquel momento Dios le prometió otra vez, aseguró otra vez: al año que viene tendrás un hijo. Era increíble, era imposible según punto de vista de los seres humanos. ¿Qué? Un viejo, un abuelo de 99 años puede tener hijo. Una abuela de 89 años. Wow.
Pero a los 100 años de Abraham, en aquel momento Dios le cambió su nombre a Abraham. Ahí nació Isaac. Aunque nació Isaac, Abraham no podía decir que es mi hijo. Él es mi hijo. Él no podía decir eso. Yo engendré mi hijo. Ni Sarai tampoco. 100% Isaac nació por la promesa de Dios, por la bendición de Dios, por la gracia de Dios, por la obra de Dios. Entonces, siendo padres de Isaac, ellos no podían tener papel de sus padres, porque no fue de ellos. Aunque Isaac nació de ellos no podían decir, mío, hijo mío. No. Cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no pudo menos que aceptar. ¿Por qué? Isaac no era de Abraham. No, Señor, no puede ser. Usted no me puede quitar mi hijo. Es hijo mío. Eso no es justo. Abraham no pudo enojarse, ni murmurar, ni enfrentar tampoco. ¿Por qué? Siendo padre de Isaac, Abraham no tenía ningún derecho. No podía apoderarse de su hijo. No toque, por favor. Es mi hijo. Es mío. Él no podía decir eso. Él también sabía que Dios le había dado Isaac. Fue por la gracia, por la promesa, por la bendición del Señor. Abraham lo sabía. Por eso no pudo menos que obedecerle a la palabra de Dios. Dios aseguró a través de esa prueba que en el corazón de Abraham no había ninguna razón, ni derecho, ni pensamiento de que yo soy el padre de Isaac. Isaac es mi hijo. Sino es del Señor. Señor, usted me dio este hijo. Isaac es de Dios. Isaac me dio. Dios me dio Isaac. Entonces, Dios quiere mi hijo. Aquí está, Señor. Abraham no pudo menos que entregarle a Dios su hijo Isaac. Siendo padre, llevó al monte Moría, ató sobre el altar, agarró un cuchillo y estaba por sacrificarlo. Dios confirmó, aseguró el corazón de Abraham. No pudo menos que detenerlo inmediatamente. Abraham, Abraham, no toques. Claro, Isaac es hijo de Dios. Isaac nació por Dios. No era de Abraham, sino de Dios.
Abraham no podía jactarse de Isaac. No podía tomar como su hijo tampoco. Por eso cuando Dios quería a Isaac, Abraham no pudo menos que entregarle a Dios. Aquí está, Señor. ¿Por qué? Desde el principio, el nacimiento de Isaac no tenía nada que ver con Abraham, con su posibilidad, con su manera, con su esfuerzo, querer, deseo, idea. No tenía nada que ver con Abraham. Si fuese por Abraham, no iba a nacer Isaac. Sara tampoco podía decir eso. Eso es lo que Dios muestra. El camino de Jesucristo. Como Jesucristo nos llega a nosotros, cómo nosotros podemos encontrar la bendición de Dios y recibir, cómo Jesucristo podría nacer en el corazón nuestro, en la vida nuestra, por nuestros esfuerzos, por nuestras posibilidades que tenemos, por nuestros sacrificios. No, es imposible. Jesucristo no nos puede llegar por nuestras posibilidades que tenemos, por nuestro esfuerzo, por nuestra manera. No, sino 100% por la promesa de Dios. 100% por la fe en la palabra de Dios. Como nació Isaac. En el nacimiento de Isaac no se incluye ninguna posibilidad, ni manera, ni obra, ni esfuerzo de Abraham. Sino, Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Abraham como que no tenía ninguna posibilidad ni manera en sí mismo. Él no pudo hacer nada. Él no pudo intentar ni esforzarse. Solamente le quedaba un solo camino. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, fuera de la promesa de Dios, Abraham no tenía ninguna razón, ni posibilidad, ni manera de tener hijo. Solo Abraham creyó a Dios. Aceptó la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Wow. Una mujer de 90 años tuvo el parto, creo que fue parto normal, ¿sí? En aquella época no había cesárea. Tuvo parto normal, ni murió la mamá tampoco. Wow. Quiere decir que el nacimiento de Isaac no fue por Abraham ni por Sara tampoco, sino 100% por Dios. Ahí no puede meterse la manera, la idea, el esfuerzo de los seres humanos. No hay manera de explicar tampoco. Pero nació Isaac así. Así Isaac heredó la bendición de Dios que le entregó a
Abraham. Así su nombre se quedó en el libro de genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Judá. ¿Sí? Jacob, perdón. Isaac engendró a Jacob. ¿Sí? Isaac, ¿cuántos hijos tenía? 2. Esaú y Jacob. ¿Quién tenía más posibilidad para recibir la bendición de Isaac? Esaú. Era cazador, hombre fuerte, hombre diligente. Y además, le agradaba a Isaac la casa de Esaú. A propósito, Isaac le llamó a Esaú para bendecirle. Le ordenó: anda, mi hijo, tráeme tu casa y prepárame guisado. Yo voy a comerlo y bendecirte. Esta bendición es Jesucristo, ¿sí? Esaú se quedó contentísimo. ¿Por qué? Eso era su fuerte. Sí, padre, que me espere un poquitito nomás, un ratito. Yo voy a correr, voy a cazar, voy a preparar un guisado y le voy a entregar. Al escuchar la palabra de Isaac, Esaú se quedó feliz porque eso era lo que él podía hacer. Sí, padre, muchas gracias por decirme, por pedirme lo que yo puedo hacer bien. Esaú salió corriendo, silbando felizmente, con bastante certeza de conseguir la casa muy pronto. ¿A qué se refiere esto? A los que aceptan la ley, a los que se quedan bajo la ley. El pueblo de Israel así se quedó. Si tú cumplís esto, aquello, te bendeciré. Sí, Señor, vamos a cumplir, podemos cumplir, ¿por qué no? Los que confían en sí mismos, los que tienen posibilidad como Esaú, al escuchar una palabra así, condicional, se quedan contentos. ¿Así? ¿Solo eso nomás? Bueno, entonces voy a hacerlo todo posible. Voy a cumplir, voy a lograr para agradarle a usted. Todos los que quieren recibir la bendición según la ley, nadie puede recibir la bendición. Eso nos muestra a través de Esaú. Al escuchar la palabra de Isaac, su padre, Esaú estaba de verdad feliz y contento. Sí, eso es. Pero su habilidad no pudo alcanzar al poder de su madre Rebeca. ¿Cuál sería más rápido? Cazar en el campo, traer una cabra de los ganados. ¿Cuál es más rápido? En su casa había bastantes cabras.
Rebeca. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Amén.